Hola a todos. Me llamo Pablo García Varela. Soy actualmente postdoctorando en la Universidad del País Vasco dentro del programa Margarita Salas, que está financiado por la Unión Europea. Hoy vengo a presentar una actividad de gamificación. En este caso, como quizá ya habéis visto otro vídeo relacionado con un videojuego de la prehistoria, esta tiene que ver con historia contemporánea y con docencia universitaria. Lo que en principio uno podría pensar, bueno, ¿por qué utilizar un videojuego en la universidad cuando es un contexto? No es que sea más serio, pero quizá uno pueda pensar de primeras que no sea el mejor escenario para plantear una actividad de este tipo. Pero bueno, al final hay que intentar diversificar un poquito la metodología educativa que se utiliza en la universidad, porque, bueno, es difícil en cierta medida a veces atraer al alumnado universitario que en ocasiones está cansado un poco de la clase magistral y especialmente en aquellas carreras más clásicas en cuanto al desarrollo de los contenidos como podría ser la carrera de historia. Entonces ya voy a compartir pantalla. Eh, Entre que comparto pantalla y se pone el PowerPoint, pues ya sabéis que tarda un poquito. De hecho, siempre hay un momento en el que cual se congela la cámara. Y bueno, básicamente, como os decía, la actividad que voy a cambiar un poquito la cámara para que podáis ver bien el PowerPoint, la voy a dejar de momento aquí arriba. Es un videojuego más conocido, pero bueno, sigue circulando bastante en el circuito independiente. Es This War of Mine. Es un videojuego que ha tenido bastante éxito, que a nivel de medios de comunicación ha tenido bastante repercusión por el estilo del videojuego y porque, bueno, porque, por ejemplo, en su momento salió bastante a las noticias porque el gobierno de Polonia lo incluyó como un recurso educativo. Entonces, digamos que ha tenido un éxito bastante transversal que no solo se ha quedado limitado al mundo de los videojuegos, sino que ha ido un poquito más allá. Es un videojuego bastante útil para enseñar las consecuencias de los conflictos armados en la población civil, que básicamente es lo que pongo en la presentación. Y el por qué, pues la respuesta es muy sencilla. Es un videojuego que, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva, eh, que básicamente tienes que gestionar un pequeño grupo de supervivientes en un contexto de conflicto armado dentro de lo que sería una población civil con todo lo que esto conlleva. Es decir, tienen que sobrevivir en un contexto complicado. Digamos que el videojuego se distribuye en un ciclo de día y noche. El día tienes que gestionar los recursos que has conseguido en la noche. Y bueno, básicamente tienes que conseguir agua, alimentos, mantener el refugio caliente, conseguir bueno, otro tipo de recursos, por ejemplo, cigarrillos, para que estén más relajados por las situaciones que se producen fuera por la noche, protegerte de posibles asaltantes, es decir, tiene toda una serie de elementos que además están basados en hechos históricos porque los diseñadores del videojuego contactaron para el desarrollo del mismo con gente que había vivido estos conflictos armados. De hecho, está muy inspirado en el asedio de Sarajevo, pero bueno, también hay otros elementos que utilizaron de otros conflictos, que ellos, bueno, hay alguna entrevista que se puede leer de los propios diseñadores, de por qué diseñaron este videojuego así, y de hecho, por ejemplo, tiene una expansión en la que también centran el conflicto, cómo afecta a los niños. Y bueno, es algo muy interesante porque al final plantea toda una serie de dilemas morales, no molares, a lo largo del videojuego, que permite mucho reflexionar al jugador sobre ese tipo de escenarios que se producen en las guerras, que actualmente son, no es que estén, tenemos que pensar que actualmente se está desarrollando una guerra en Ucrania de unas características similares en algunas localidades, como podría ser Bakhmut, por ejemplo. Entonces, bueno, permite reflexionar sobre esas consecuencias de los conflictos actuales, también de finales del siglo XX, de cómo afectan a esa población civil y cuáles son los problemas que se encuentran. Entonces, es una manera muy educativa, muy inmersiva, de conseguir que ellos puedan entender pues esas consecuencias de los conflictos armados que van más allá de lo que puedan leer en un artículo. Entonces, básicamente, la metodología, en primer lugar, evidentemente, hay que hacer un análisis en profundidad del videojuego, hay que jugarlo, hay que tomar notas jugando varias partidas para para ver qué situaciones se producen, ver qué elementos pueden resultar útiles de cara a la gamificación en las aulas y cómo les pueden sacar, cómo luego les puedes sacar partido a una asignatura de historia del mundo actual. Entonces, bueno, la partida básicamente la preparé previamente a partir de partidas grabadas.
y conecté el ordenador al proyector del aula para organizar una actividad grupal en una dinámica un poquito de resolución de problemas y aprendizaje por proyectos, a través de una serie de fotocopias y cuadros que ellos luego tenían que ir respondiendo a una serie de cuestiones y además posteriormente tenían que realizar una búsqueda tanto del videojuego como de la inspiración, como determinados elementos que aparecían que tenían repercusión, que tenían luego que comparar con conflictos que se han dado en los últimos 40, 50 años. Es decir, tenían que compararlo con la guerra de Yugoslavia, con la guerra civil en Alepo mezclado con todo el tema del ISIS y luego también con la guerra de Ucrania. Es decir, al final yo les proponía una actividad comparativa en la que tenían que buscar pues dónde se podían haber producido eh, eventos similares y buscar dónde podían haber encontrado esta inspiración los diseñadores del videojuego. Al final también el videojuego plantea muchos escenarios distintos. También, básicamente, yo lo que busqué fue hacerlo a través de unos DLCs, es decir, contenido adicional del videojuego, que está centrado en la protección del patrimonio, digamos que es la protagonista, bueno, hay dos protagonistas, pero la protagonista principal, digamos que intenta proteger el patrimonio artístico en un contexto de guerra, es decir, algo como lo que podría pasar en Mariupol o en Ucrania, o también ocurrió en Sarajevo. Entonces, para meter más elementos a esa búsqueda posterior que tenían que realizar. Entonces, bueno, esto les permitía ver un poco el desarrollo del videojuego, les enganchaba y además también les obligaba luego a buscar más información al respecto para comparar, bueno, y encontrar si esas situaciones irreales que se producen en el videojuego también se han producido en eventos recientes de conflictos militares. Básicamente tenía varios objetivos, pero que conociesen un poquito las consecuencias de los conflictos en historia contemporánea, sobre todo en épocas recientes, que ganasen un poco de independencia y una mayor capacidad de investigación y de comparación, es decir, que no solo se quedasen un poquito en la superficie, sino que profundizasen más allá. Y bueno, el desarrollo también de competencias históricas y que también ellos vean que se pueden llevar videojuegos a las aulas y que las actividades de gamificación pueden resultar de gran interés para el alumnado. Bueno, el videojuego, aquí doy datos del videojuego, lo podéis consultar dándole al pausa, tampoco me voy a detener mucho. Aquí hablo del DLC, que es Fading Embers, que centra la historia en la defensa de la historia cultural, que le da una capa más al videojuego que de cara a este tipo de actividad pues resultaba de gran utilidad. Y luego, bueno, como veis al final, estas son imágenes del desarrollo de la partida, esta sería la protagonista, este es el refugio, como veis hay distintos elementos, esto por ejemplo sería la calefacción, mesa de herramientas, luego por aquí estaría la cocina, y luego por ejemplo aquí estaban los elementos que digamos que la protagonista iba encontrando, iba intentando guardar, y como veis, hay un factor que en determinados momentos la partida se complica y tienes que decidir si tienes que utilizar este material para calentar el refugio o no. Entonces, también plantea esa serie de dilemas y luego, como veis, bueno, la partida va avanzando, luego se cambia como una especie de museo, se suman otros dos protagonistas más, aunque uno ya se había sumado anteriormente, y aquí, por ejemplo, es un momento de la partida en el que ya llega un centro cultural judío en el cual, bueno, se ha cometido una masacre y, bueno, se encuentra con esa situación. Y luego, referencias bibliográficas, pero unas básicamente al final y un poquito de cómo para diseñar la actividad al final necesitas tener referencias para construirlo un poquito. Pero bueno, voy a dejar ya de compartir la pantalla para explicar un poquito el final de la actividad y los resultados. La actividad la desarrollé en 3 clases. Bueno, al final fueron 3 clases porque tuve que extender un poquito las presentaciones que hicieron, pero en realidad lo ideal es que fuesen solo 2 clases, en la cual en la primera pues es el desarrollo de la actividad, ven cómo es el videojuego, ven los diferentes escenarios y luego a partir de las fotocopias, bueno, por un lado tienen que ir respondiendo a esas preguntas y luego a cada grupo pues le asigno como un objeto de investigación que tenían luego que presentar en clase relacionado con las preguntas que habían respondido. Es decir, algunos tenían que explicar pues la serie de Sarajevo y cómo este videojuego podía reflejar las consecuencias del mismo, otros tenían que centrarse pues en la reciente guerra de Ucrania, en determinadas localidades en las que podía ocurrir algo similar, otros en Alepo, es decir, al final les daba diferentes presentaciones y luego
pues después les di como una semana extra para prepararlo, es decir, no es de una semana a otra, sino que hay una semana de por medio para que pudiesen trabajarlo. Y bueno, al final el resultado fue bastante bueno. En general, la actividad, yo les pedí que me completasen un cuestionario de Google Forms para ver si les había interesado. Los resultados fueron buenos. También, evidentemente, me pueden mentir, pero creo que hacer actividades un poquito que les sacan de la rutina a la que pueden estar acostumbrados son interesantes, y más aún cuando ponemos en el foco pues la situación actual de la guerra de Ucrania, que al final, en la medida de lo posible, aquellos que, bueno, que estamos en la universidad, que estamos en materias como historia contemporánea, tenemos que hacer cierta labor de concienciación, porque no únicamente tenemos que enseñar, no sé cómo decirlo, lo clásico de la historia, sino que también tenemos que hacer una labor social y cívica en la medida en la que, con los recursos con los que disponemos, y por eso el diseño de esta actividad. Espero que os haya parecido interesante y quedo a disposición de vuestras preguntas.